Muy buenas noches, bienvenidos a este especial de France 24 con motivo del inicio de la visita de Estado del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la ciudad de Washington para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En la agenda, los dos mandatarios se espera traten temas como el acuerdo nuclear con Irán, la guerra en Siria, la relación comercial de la Unión Americana con Francia y la Unión Europea, y por supuesto el distanciamiento que tienen ambos países con Rusia. Para ponernos en contexto, veamos este reportaje que ha preparado David González de la redacción de France 24 en español. Es la primera visita del presidente francés a Estados Unidos, y aunque los dos países demostraron su alianza militar en el último ataque a Siria, hay asuntos que los separan. Esta visita será una oportunidad para discutir asuntos bilaterales, económicos, militares, diplomáticos, pero también científicos y culturales. Pero también para hablar de las grandes preguntas internacionales del momento que afectan nuestra seguridad colectiva. Para algunos, la visita de Macron es una misión de rescate del acuerdo nuclear con Irán que el presidente Trump quiere terminar. Trump ha dicho que acabará el acuerdo a menos que sus aliados europeos hagan ajustes para mayo. Pero el tema Irán no es lo único que los distancia. En un reciente discurso ante el Parlamento Europeo, Macron enarboló las banderas del libre comercio, mientras el presidente Trump ha dado pasos en una dirección distinta. Emmanuel Macron dijo que no necesariamente necesitamos guerras comerciales, necesitamos aliados. ¿El presidente ve a Francia como un aliado? Desde luego, lo vemos como un amigo, como un aliado. Ellos son unos de nuestros aliados más antiguos. Macron es recibido con una cena de Estado en la casa del primer presidente de Estados Unidos, en Mont Vernon. Al día siguiente, hablará ante el Congreso estadounidense el mismo día, pero 58 años después que el general Charles de Gaulle habló en el mismo escenario. Y vamos a saludar a esta hora a Bricio Segovia, él es el corresponsal permanente de France 24 en la capital de Estados Unidos. Bricio, muy buenas noches y más detalles de este primer día de la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la ciudad de Washington. Buenas tardes, pues efectivamente una visita importante la del presidente Emmanuel Macron aquí a Washington porque se trata de la primera visita de Estado que recibe Donald Trump desde que se encuentra en la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es la gran diferencia? Bien, pues una visita de Estado es el mayor rango de invitación que puede extender un presidente estadounidense a otro mandatario, de ahí que haya sido recibido con honores el presidente Emmanuel Macron y también la primera dama Brigitte Macron. En esta primera jornada el presidente ha tenido el honor de cenar con la pareja presidencial estadounidense en la residencia del primer presidente de este país, de George Washington, en Mount Vernon. Además, también ha habido intercambio de regalos por la parte francesa. Se ha entregado un árbol que ha sido ya plantado en los jardines de la Casa Blanca y que representará desde ahora pues la unión y la estrecha relación que existe entre ambas naciones. Como ambos mandatarios han señalado a lo largo de esta jornada, son unos de los socios y aliados más fuertes que tienen el uno con el otro. Por lo tanto, se ha estrechado la mano por ambas partes para dar paso a la jornada del martes, en la que se reunirán ambos presidentes y ahí ya sí se tocarán temas de política exterior, algunos más delicados que otros. Bricio, muchas gracias por estos detalles desde la ciudad de Washington, detalles del primer día de la llegada del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la capital de Estados Unidos. Vamos a pasar ahora a presentarles a nuestros invitados de la noche para este especial. Está con nosotros en el estudio de France 24 Philippe Bolland. Él es analista político, experto en relaciones internacionales y es también coordinador de Token Partner. También más adelante vamos a presentarles a otro de nuestros invitados que va a estar desde la ciudad de Washington. Felipe, gracias por estar con nosotros aquí en el estudio de France 24. Y yo quiero comenzar por preguntarle la importancia de la visita para Estados Unidos y para Francia, el encuentro de estos dos mandatarios. Buenas noches, Santiago. Sí, la importancia es decir que Trump ya se va a encontrar con el famoso Manuel, como lo llama. Es decir que por primera vez justamente está recibiendo un jefe de Estado
además, ellos tienen acercamiento, es decir, que Macron sabe que hay que negociar con Estados Unidos y del otro lado, Estados Unidos es el único interlocutor en este momento en Europa. Es decir, con el Brexit ya perdió su aliado principal, que era Inglaterra. Sabemos que Angela Merkel ya no quiere negociar. Tenemos problemas justamente entre la relación bilateral entre Estados Unidos y Europa, y Macron viene a ser el interlocutor con cual está acostumbrado a hablar, ya se llevan bien, ya vino el 14 de junio, fue una visita espectacular, tuiteó de todo lo que había aprendido, impresionado por el personaje, pero ahorita ya el soft power francés se va a poner en marcha. Entonces hay muchos temas que se tienen que hablar. Usted dijo, por ejemplo, el tema de Irán, que respetan los acuerdos de 2015 justamente sobre el nuclear iraní. Al nivel climático falta un año porque en 2017 Estados Unidos ya... Trump decidió de salir, pero vemos que en Estados Unidos hay una presión de las ciudades, de las empresas, de los ciudadanos que quieren mantener esos acuerdos políticos sobre el cambio climático, y todavía falta un año, porque son 3 años para que se rectifique. Entonces hay una negociación fuerte que está pendiente justamente durante esta visita. Y muchos de esos temas van a estar mañana sobre la mesa y en la agenda de los dos mandatarios. Vamos a pasar a analizarlos más adelante. Ahora nos conectamos en Washington con Natividad Fernández. Ella es titular de la Cátedra Príncipe de Asturias en Georgetown University. Es también especialista en política exterior y de seguridad de la Unión Europea y de política exterior de los Estados Unidos. Muy buenas noches, Natividad, y comienzo por preguntarle, ¿es representativo que el primer jefe de Estado que llegue a Washington en una visita de Estado sea el presidente de Francia, Emmanuel Macron? Hola, buenas noches, Santiago. Pues sí, es enormemente representativo y tiene un simbolismo, es una visita cargada de simbolismo. Es el primer jefe de Estado que realiza una visita de Estado a este país, y en Estados Unidos hay un particular cariño hacia el pueblo francés y por lo tanto lo que representa a su presidente. Como bien se ha dicho, como acaba de señalar ahora mismo Philippe Boland, lo cierto es que entre Estados Unidos con esta presidencia y la Unión Europea los vínculos personales no son muchos. Son muchos los vínculos institucionales, pero no muchos los vínculos personales. Y el hecho de que haya un buen feeling entre estos dos mandatarios, pues no deja de ser una buena noticia para Francia, pero también una buena noticia para Europa. Philippe, Natividad, si les parece, hemos preparado una gráfica en la que vamos a presentarles los principales temas de esta agenda, de esta visita oficial, para que los veamos en detalle luego para analizarlos. Ahí los tenemos en la gráfica. El acuerdo nuclear de Irán, que ya lo estábamos mencionando, la ofensiva internacional en Siria, las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, y el Acuerdo Climático de París. Esos son básicamente los temas principales, aunque hay otros que hay por ahí un poco que vienen como por añadidura. Sí, Corea del Norte, por exacto, ejemplo, Corea del Norte, este abanderamiento que tiene ahora Macron por ser como el líder de la Unión Europea para liderar las relaciones con Washington, que vienen por añadidura en este encuentro. Comencemos analizando entonces esos temas en los que les toca estar de acuerdo a nivel internacional, pero que ellos dos en particular discrepan, como el Acuerdo de París, que ya lo estaba tocando Philippe, Siria e Irán. Opiniones al respecto. Bueno, hay donde acuerdan, primero, es justamente la lucha contra el terrorismo. Y justamente de desligarse de Rusia, lo vimos con Siria, lo vimos, es decir, la experiencia que tuvimos en Mali fue reconocida, es decir, a partir de ahí volvimos a entrar en la corte de los grandes. Es decir, que ahí nos vio como un jugador importante, y el apoyo que se hizo últimamente en Siria fue aplaudido justamente por Estados Unidos. Entonces, eso es lo primero. Lo de Irán, ahí sí es el problema. Justamente estamos hablando de los acuerdos que se habían negociado en 2015 sobre el nuclear civil iraní. Francia tiene, ¿cómo se llama?, intereses en esto desde la época del Shah de Irán. Es decir, antes de Khomeini, estábamos justamente trabajando, montando centrales civiles nucleares, y Estados Unidos siempre nos las bombardeaban. Entonces, sí, no es un fenómeno nuevo de Bush, es un fenómeno que tenemos desde hace años, justamente terminar esos acuerdos que tenemos con Irán, que además nos cuesta, porque cada vez que nos bombardean tenemos que pagar y volver a reconstruir. Entonces, este acuerdo que se había firmado en 2015, queremos que lo respete. Entonces, vamos a ver cómo en este momento, porque sabemos que en este momento Trump está totalmente en contra de esto. Entonces, esta negociación, creo que es una negociación que se va a poder. Entonces, esta sí es más sencilla de las negociaciones, aunque puede durar. No creo que va a depender del humor
del señor Trump. Sabemos que es muy imprevisible y eso va a ser el problema. Y totalmente cambiante de opinión constantemente. Natividad, en Washington, opinión en torno a este tema del acuerdo nuclear de Irán. Hay preocupación a nivel internacional porque Estados Unidos puede pedir una revisión de este documento porque hay algunos apartes que no le convencen a la administración de Trump, e Irán ya ha dicho que tomaría medidas en caso de que esto llegue a suceder. ¿Podrá Macron convencer a Trump? Como ya dijimos, es un personaje que cambia de opinión constantemente. Bueno, aquí lo que se está hablando en los medios de comunicación públicos, es la división de opiniones que existe también dentro del país. Los cambios de opinión en política exterior del presidente Trump no se deben a una personalidad, o no creo que se deban a una personalidad bipolar, sino que se deben al gran número de expertos y de consejeros que tiene desde la Secretaría de Estado, desde el Pentágono, etcétera, etcétera. Entonces eso ha llevado a que muchas de las promesas o de las proclamas que realizó durante la campaña electoral luego en la práctica no se hayan cumplido. El tema de Irán puede que sea uno de estos temas. Hay una división, yo diría prácticamente entre republicanos y demócratas, acerca de mantener o no mantener este acuerdo con Irán. Este acuerdo con Irán, que no olvidemos, lo concluyó, fue un acuerdo multilateral que por parte de Estados Unidos lo concluyó el presidente Obama. Hay una especie de reivindicación permanente de decir que no a lo que aprobó Obama. En este caso no es solo Estados Unidos el firmante del acuerdo, sino que también están los países de la Unión Europea. La alta representante de la Unión Europea entonces tuvo un papel muy destacado en la negociación de este acuerdo, y el punto de vista que el presidente Macron quiere exponer es que no hay una alternativa a este acuerdo con Irán. No hay un plan B. Si se abandona el acuerdo, lo más probable que ocurra es que inmediatamente Irán proceda a continuar con un programa nuclear militar que no es del interés de nadie. Es cierto que las relaciones históricas de Estados Unidos con Irán no han sido nunca buenas. Y recuerdo la crisis de los rehenes, y a partir de ese momento han sido una situación permanentemente de crisis en las relaciones bilaterales. Pero el presidente Trump no puede actuar solo en el mundo y tampoco puede actuar solo en Irán. Entonces creo que no va a tener más remedio que estar coordinado con los aliados europeos. El nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, es absolutamente contrario a mantener el acuerdo con Irán, y eso va a ser un elemento a tener en cuenta como un obstáculo grande a la hora de un cambio de opinión por parte de la administración americana. Y también otro de los temas a nivel internacional es la guerra en Siria. En ese parece que sí se ponen un poco más de acuerdo estos aliados europeos y Estados Unidos a la hora de enfrentar al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad y el apoyo que le da precisamente Irán y que le da también Rusia, pero Estados Unidos también ya mencionó que podría salirse de estas operaciones militares, y Francia precisamente lo convenció de permanecer allí y de continuar los operativos militares. En este punto, ¿cómo ve usted ahí la relación entre Estados Unidos y Francia? Pues la relación entre Estados Unidos y Francia se ha visto hace 2 fines de semana con el bombardeo sobre las posiciones de Siria por las presuntas armas químicas, la existencia de armas químicas, pero yo puntualizaría que no ha sido un acuerdo entre Europa y Estados Unidos, ha sido un acuerdo entre 3 países, Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Para hacer algo, bueno, en las relaciones internacionales tenemos siempre una política de gestos y una política de hechos. Yo creo que esto se enmarca más dentro de una política de gestos, porque habría que ver exactamente qué es lo que se ha bombardeado y en qué condiciones. En cualquier caso, esto no tuvo aunque los demás países de la Unión Europea se adhirieron a la posición francesa, no fue previamente un acto consensuado con el resto de miembros de la Unión Europea. Y yo diría que el presidente Macron, que es un gran hombre de Estado, debería tomar en consideración que le corresponde una responsabilidad añadida, que es también hablar en nombre de la Unión Europea, donde la Unión Europea no puede estar presente. Y por eso en este tema yo creo que habría que acordar algo más con el resto de países europeos. Natividad, tanto Francia como Estados Unidos son 2 países que tienen lazos muy estrechos a nivel histórico, que salen a relucir con esta llegada del presidente Macron a la ciudad de Washington. Hacemos un repaso por estas relaciones que han tenido históricamente París con Washington desde 1995, que es desde el periodo hasta el presente que hemos decidido resaltar. Las relaciones entre Francia y Estados Unidos han sido, son y serán siempre conflictivas y excelentes. Son palabras de Jacques Chirac. Estamos en 1995
Bill Clinton lleva 2 años en la Casa Blanca. París y Washington, aliados desde hace más de 2 siglos, hacen ver sus diferencias principalmente por las cuestiones relacionadas con la OTAN, aún por el Medio Oriente. El presidente francés, que dará a conocer más tarde sentir empatía por Bill Clinton, piensa sobre todo en Irak y el conflicto palestino-israelí. Aunque Francia aporta un apoyo firme a Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la decisión de George Bush hijo en marzo de 2003 de intervenir en Irak deteriora las relaciones franco-estadounidenses. Jacques Chirac se opone a la invasión hasta el punto de abandonar la alianza histórica. Fiel al espíritu de la Carta de Naciones Unidas, que es nuestra norma común, Francia considera que recurrir a la fuerza es el último recurso, cuando todas las otras opciones se han agotado. No hay justificación para una decisión unilateral de recurrir a la guerra. Al llegar al poder en 2007, Nicolas Sarkozy, decididamente pro-estadounidense, busca abrir un nuevo capítulo en las agitadas relaciones entre París y Washington. Él amplía los gestos de amistad con George Bush e intentará construir uno de lazos privilegiados con Barack Obama, este hombre con un ascenso brillante que le fascina. Ambos manifiestan claramente su cercanía. Nicolás y yo tenemos una excelente relación. Nicolás siempre ha sido un aliado abierto, comprometido y enérgico. Yo conocí a Obama mucho antes de que fuera presidente. Es un hombre con el que se puede hablar. Siempre hemos podido hablar. Ese a quien Sarkozy se refería como amigo, en lo que se refiere a su sucesor, François Hollande, era una relación más serena, pero terminaron siendo atrapados por las realidades de la política. En 2013, mientras François Hollande quería intervenir en Siria, termina siendo abandonado por Barack Obama. El antiguo mandatario francés tiene un recuerdo contrastado en su libro Las lecciones del poder. Describe a Barack Obama como un orador excepcional, aunque le reprocha su frialdad en las relaciones personales. Una relación histórica, una relación muy cercana, pero ¿Estados Unidos es de verdad un aliado confiable para Francia y para la Unión Europea o es simplemente una visita por la coyuntura geopolítica, por la coyuntura comercial que está dando Trump con estas medidas arancelarias? Y hago la pregunta porque en una visita informal de la canciller alemana Angela Merkel a Estados Unidos, cuando regresó a Berlín, su primera declaración fue decir: Estados Unidos ya no es el mismo aliado que teníamos antes. Pero aquí vemos esta visita de Macron. Entonces, ¿es un aliado confiable o simplemente es por una coyuntura? Bueno, desde el Brexit el mundo ha cambiado totalmente, es decir, la fuerza de poder en Europa se está concentrando más en Francia con la disuasión nuclear que tiene y las armas tácticas. Entonces, pero más allá, lo que vemos es que justamente la relación sí está más estrecha en este momento. Los servicios de información de ambos países están colaborando. Entonces, más allá del bombardeo que se puede criticar o no, vemos que los servicios de información se están intercambiando información, se están trabajando en conjunto en esta lucha contra el terrorismo, que eso está un poquito dejado últimamente. Al nivel de OTAN, Francia está entrando más fuerte con la operación en Mali y todo lo que es G5 Sahel, es decir, que ya tenemos un reconocimiento, es decir, que nosotros obviamente necesitamos de Estados Unidos, es la gran potencia mundial, al nivel del comercio dictan sus leyes, nosotros vamos a renegociar justamente los tratados sobre el acero que van hasta mayo, no lógicamente, para tratar de empujarlo un poquito más. Entonces, sabemos que lo que dicta todavía Estados Unidos es fuerza en Europa y lo podemos ver al nivel de la bolsa de empleos y de otras cosas. Sí. Pero lo que se ve es que ahí, como yo empecé a hablar del soft power, porque no solamente está la visita de Macron, hay toda una delegación francesa que está yendo a los think tanks, haciendo intercambios. Tenemos un partido En Marche, que es el partido del presidente, que mañana 50 de los miembros van a ser recibidos en la Casa Blanca. Entonces vemos que hay una consolidación también del partido En Marche, de todo este soft power francés que están entrando en este momento. Vemos que Francia está apuntando mucho a nuevas tecnologías últimamente, con muchos acuerdos. Entonces yo creo que esos enlaces se van a unir. Sabemos que justamente el acero era las commodities era del pasado, pero los acuerdos bilaterales, tenemos mucho miedo de las gafas de las grandes empresas que están en manos de Estados Unidos. Sí. En este momento justamente se está juzgando Google, se está jugando Facebook. Entonces en Europa estamos mirando a Estados Unidos como el gran hermano, pero también el amigo peligroso para ciertas cosas, toda esta concentración de datos y todo. Sí. Es por eso que esas negociaciones van a ser básicas. Es decir, que al nivel de información yo creo que los dos países empiezan a hablarse. El tema de Irán es una espina muy fuerte para Francia. El tema de Siria ya van de la mano, lo vimos, y justamente frente común contra Rusia, eso creo que va a continuar.
Natividad, en Washington, ¿es una visita de coyuntura o es de verdad una visita por tratarse de un aliado estratégico, también teniendo en cuenta que Macron se está jugando su prestigio internacional, es su primera visita de Estado a Norteamérica y también como abanderado de la Unión Europea? Bueno, voy a tomar las palabras de Bismarck y en relaciones internacionales no hay ningún amigo permanente, no hay ningún aliado fiable para siempre, lo que cuentan son los intereses y los intereses son siempre coyunturales. En este momento hay una coincidencia de intereses entre Estados Unidos y Francia en algunos temas, algunos intereses también entre Estados Unidos y la Unión Europea a medio y largo plazo. Entonces, efectivamente, la diferencia que hay en las relaciones transatlánticas de hoy en día con respecto a 1995, que es la fecha que ustedes han tomado como referencia, es que en aquellos momentos había una clara protección militar por parte de la OTAN, por parte de Estados Unidos a Europa. Eso hoy en día no podemos contar con ella, ya nos han dicho por activa y por pasiva que nuestra defensa es cosa de los europeos y que por lo tanto no contemos seguro con la protección norteamericana. El Brexit, la salida del Reino Unido, es otro factor que altera notablemente esta relación transatlántica y dentro de los líderes europeos se lucha de alguna forma por ver quién consigue sustituir esa relación privilegiada del Reino Unido con Estados Unidos. Parece Sí. que todos los puntos en estos momentos los lleva Francia, porque la relación personal entre el presidente Macron y el presidente Trump es mayor que la que puedan tener, por ejemplo, con la canciller Merkel, que se llevaba bien con el presidente Obama, no tanto con el presidente francés, y entonces parece que ese vínculo especial con los Estados Unidos en estos momentos corresponde al presidente francés. Pero nuevamente, claro está, cada uno de los dos socios velará por sus intereses. Y vuelvo a insistir que sería conveniente que el presidente francés no intentara velar exclusivamente por los intereses de Francia, porque entonces va a encontrar que no va a obtener siempre el apoyo de sus socios europeos si exclusivamente mira por los intereses nacionales. Sí, pues aliados o no, por intereses o no, o por una coyuntura, varios jefes de Estado, mandatarios franceses han llegado hasta Estados Unidos para estrechar nexos con su contraparte de los Estados Unidos. Veamos la siguiente gráfica en la que vemos las anteriores visitas de Estado de presidentes franceses a Estados Unidos. En abril de 1960, el general Charles de Gaulle visitó este país norteamericano. En febrero del 70 lo hizo Pompidou. En mayo del 76 lo hizo Giscard. En 84 estuvo el presidente François Mitterrand y en enero del 96 Jacques Chirac y en febrero del 2014 François Hollande. Nicolás Sarkozy hizo varias visitas a Estados Unidos, pero eran visitas de trabajo entre el año 2007 y el 2011. Ninguna de esas fue una visita oficial de Estado como mandatario francés. Philippe, volviendo al plano internacional, ¿qué tanto está necesitando entonces Francia enfrentarse a este tipo de visitas con un mandatario que no goza de popularidad, que su popularidad llega al 42%, cuando también en casa tampoco tiene una buena popularidad, que llega al 58% para el presidente Macron, aliarse o estrechar nexos con esos personajes que son criticados a nivel internacional y que no gozan de popularidad a nivel geopolítico? Bueno, 58% es popular extrema en Francia, no estamos acostumbrados a tanta popularidad. Bueno, Estados Unidos es un aliado muy importante al nivel militar, de todas maneras, porque si nos quita el GPS, nuestros misiles no sirven nada. Entonces necesitamos la tecnología de Estados Unidos. Pero la vista de Macron yo creo que está enfocada muy fuerte al nivel internacional sobre los cambios climáticos. Ya sabe que le falta un año para cambiar de tema, de su firma que quería hacer para que vuelva a integrar justamente este combo. Yo creo que va a ser enfocado ahí y es ahí donde está jugando su carta internacional. Obviamente va a hablar de Europa, pero no hay que olvidar que aquí es el jefe de Estado francés que viene a hablar de Francia primero. No es el comisario europeo que se va a Estados Unidos, ahí primero Francia, obviamente. Es su misión y el pueblo francés lo ha elegido para esto. Entonces, de los jefes de Estado, obviamente todos han ido, bueno, Sarkozy había ido en no oficiales y se habían visto en Francia, Obama vino varias veces en Francia. Lo que va en este momento es justamente este soft power francés que quiere mostrar a Macron que es el portavoz o el abanderado del tema europeo de un lado, pero del tema ecológico del otro, es lo que creo que va. Al nivel de negociación de Irán, esto creo que va para largo, pero también va a ser un tema principal. De ahí, es decir, que esta vista era necesaria justamente después de lo que pasó en Siria. Yo sé que Macron va a regresar para el 4 de julio también para ver el desfile, entonces se van a volver a ver en unos meses.
Entonces nos están preparando justamente, yo creo, la visita del 4 de julio, donde de ahí a un mes, para 2 meses, empezar a negociar justamente lo que viene por adelante. Esa puede ser la visión desde París hacia Norteamérica y Natividad, viéndolo desde Washington hacia Europa. Para Estados Unidos, para el presidente Trump, ¿qué tan beneficioso es esta cercanía con Trump? Porque vemos que la agenda está más enfocada en intereses de Francia por cambiar de opinión, por tratar de persuadir, pero a Estados Unidos, ¿qué tanto le interesa hacer estos cambios, estas modificaciones, acercarse a Francia, sí o no? Bueno, a Estados Unidos yo creo que sí que le interesa porque, bueno, el nivel de popularidad no es excesivamente alto, hay mucha división en el país, pero bueno, recordemos que en los países europeos tampoco los niveles de popularidad son excesivamente altos. Entonces al presidente americano le interesa tener algún aliado, no puede no tener ningún aliado en Europa y por lo tanto le interesa tener un aliado. Con respecto a lo que se ha comentado del cambio climático, del Acuerdo de París sobre cambio climático, sí que quería destacar que es importante la labor que se puede hacer. Esto no es un tema francés, esto es un tema europeo. Es la Unión Europea quien ha firmado el Acuerdo de Cambio Climático y quien está dando las medidas oportunas para cumplir con los preceptos de este acuerdo. Entonces, sí que quería decir que a nivel interno es importante la labor que se puede hacer pedagógica, porque el presidente Trump es un negacionista, él considera que no existe el cambio climático, pero sin embargo los distintos estados, y ahora estoy pensando en concreto, por ejemplo, en California, están adoptando medidas por su cuenta para reducir el impacto del cambio climático. Entonces, no sé si es tan importante que el presidente Trump cambie su opinión acerca del cambio climático como el tener un caldo de cultivo y en el resto de los estados y en el resto de los estados dentro de Estados Unidos y de los decisores políticos para convencerles de la necesidad de adoptar medidas que palíen este efecto devastador que se está produciendo con el cambio climático a nivel global. Sí, Natividad, pues precisamente esta noche el mandatario francés y su esposa asistirán a una cena privada con el presidente Donald Trump y con su esposa Melania en Mount Vernon, en la casa del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, que está ubicada a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos, que representa un lugar muy especial para la historia de las relaciones entre ambos países, porque allí está guardada la llave de la prisión de la Bastilla, que fue donde comenzó el encendido de la Revolución Francesa. Dicha llave fue un obsequio hecho por el general Lafayette como símbolo de amistad entre los dos países. Veamos el reportaje. Es uno de los sitios turísticos más visitados de Estados Unidos y es aquí donde el presidente Macron comenzará su visita de Estado de 3 días. El presidente Trump y su esposa Melania recibirán a los Macron para una cena privada en la terraza del Mount Vernon en la casa presidencial de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Y la elección de la ubicación no es una coincidencia. Mount Vernon es un sitio simbólico en la historia de las relaciones franco-estadounidenses. Los Washington fueron famosos por su hospitalidad y muchos de los visitantes que entretuvieron durante esos años fueron visitantes de Francia. El más famoso es el Marqués de Lafayette. Un joven marqués de Lafayette, que más tarde se convertiría en general del ejército estadounidense, mantuvo una relación especial con George Washington después de luchar con él en la Guerra de la Revolución estadounidense. A menudo visitaba Mount Vernon y la casa tiene un retrato de él e incluso un dormitorio a su nombre. También es el hogar de la llave de la prisión de la cárcel de la Bastilla. Poco después de la toma de la prisión en 1789, Lafayette le regaló la llave a Washington en nombre del pueblo francés como símbolo de la victoria de la libertad. Es uno de nuestros verdaderos tesoros y realmente habla con tanta elocuencia de la importancia de esta relación especial entre Francia y Estados Unidos, que se remonta al apoyo francés como un aliado en la Revolución estadounidense. Mount Vernon también es conocido por ser el lugar en el que se esclavizó a 317 personas, y aunque los pensamientos de Washington sobre la esclavitud a menudo eran contradictorios, en su testimonio ordenó la liberación de todos sus esclavos tras la muerte de su esposa. Tampoco es la primera vez que un líder francés cruza la puerta de la prestigiosa mansión. El general de Gaulle la visitó en 1944 y más recientemente Nicolas Sarkozy en 2007. Sin embargo, no se ha celebrado una cena de Estado aquí desde que los Kennedy estuvieron en el poder hace más de 50 años. Bueno, hace pocos minutos finalizó esta cena en la que estaban reunidos los dos presidentes con sus respectivas esposas en esta casa emblemática e histórica para Estados Unidos.
Estos dos personajes políticos, estos dos presidentes, si bien distan de algunos puntos políticos, valga la redundancia, tienen muchas cosas en común en sus trayectorias como mandatarios. Son ajenos y enemigos de las élites tradicionales políticas de sus países, aprovecharon esa insatisfacción, ese descontento que había en el electorado a nivel general para catapultarse y llegar al poder en cada uno de sus países. Trump es un magnate, como ya lo conocemos, de los bienes raíces, y Macron es ex banquero, y los dos les llama mucho la atención el tema de los negocios y cerrar buenos negocios. Natividad en Washington, analizando a estos dos personajes, dejando de lado su título de presidente de una nación o de la otra, como políticos, como líderes y como dos personas que aprovecharon estos descontentos a nivel nacional, a nivel del electorado, su análisis al respecto. Bueno, lo cierto es que ambos han sido elecciones sorpresa, cada uno en su país, por ese descontento con las élites políticas tradicionales, pero me gustaría resaltar, bueno, el presidente Macron ha entendido muy bien la psicología de su homólogo. Han pasado por un primer acercamiento donde ambos mostraban firmeza el uno frente al otro para hacerse respetar el uno frente al otro, y de ahí ha pasado a una relación pues mucho más cordial, entre comillas, podríamos decir, de confianza. Lo que sí que me gustaría hacer una advertencia, porque no sería el primer líder anti-élite política tradicional que llega al poder que acaba sumergido en esa misma élite política, y por lo tanto el presidente Trump como el presidente Macron corren, no sé si llamarlo el riesgo, de reproducir las políticas tradicionales que han tenido sus respectivos estados y esas élites políticas a las que tanto desprecian. Y Philippe, aquí en el estudio de France 24, su opinión en torno a estos dos personajes del mundo de la política internacional, que como ya lo decíamos, no pertenecen a esas grandes élites políticas ni a las grandes maquinarias de los partidos, y que por uno u otro motivo llegaron al poder en sus respectivos países. Son dos mentalidades totalmente distintas, porque primero una cosa generacional, no tienen la misma edad, entonces no han vivido lo mismo. Trump es alguien que le gusta lo material, lo construido, del otro Macron es más lo inmaterial. Entonces, a pesar que está en un banco, está con cifras, pero después está en la parte digital, está apoyando Big Data, Data Mining, Blockchain, este momento, objetos conectados, son dos lenguajes totalmente distintos. Macron empezó a torearlo muy bien, entonces ni siquiera lo saludaba, pues se pasaba a dar la mano a Angela Merkel y todo eso, quiso que Trump le llevara el respeto. Y Trump respeta al personaje porque ve un personaje muy, muy culto, Macron se la pasa leyendo y lo vimos en los afiches, ¿cómo se llama? El portrait presidencial, donde está toda una simbólica, y todos los dos llevan una simbólica interesante. Al nivel de partidos, sí, Trump fue llevado por un partido tradicional, que Macron viene de un partido que no existía un año antes de las elecciones, entonces son dos recorridos totalmente distintos. Por eso que le gusta, es decir, que yo creo que Trump aprecia al personaje que ha llegado de la nada, sin tener un recorrido, sin ser una farándula, pasando por televisión, por todas partes, montó, se apoyó muy bien, entonces justamente el movimiento En Marche en Washington lo apoyó desde el inicio, entonces es un apoyo desde Estados Unidos fuerte. Vemos que al nivel de lenguaje se entiende bien. Yo sé que Macron sabe adaptarse justamente al lenguaje de Trump, que los otros no, a pesar que ideológicamente son totalmente distintos. Es decir, que hay un conservador de un lado, el otro lado es un sociodemócrata más liberal, el otro más conservador y más justamente, ¿cómo se llama?, el Estado primero. Entonces, vemos. Bueno, Europa nunca ha dicho que Francia era, ¿cómo se llama?, los que llevaban el tema del cambio climático. El portavoz en este momento, el que va al VRP, al comercial, es Macron, que da la cara frente a esto. Y creo que justamente este soft power francés que yo hablaba, yo estoy de acuerdo con Natividad, está llegando a diferentes gremios para justamente convencerlos en el nivel de esto. Convencernos porque ya están convencidos la mayoría de los Estados Unidos, pero más bien que se consolide, que empiecen a hacer fuerza a este nivel. Entonces, el soft power que llevó a Macron en el poder, lo quieren llevar a Estados Unidos para mostrar que hay otras alternativas. Yo creo que es dos temas distintos ahí. Natividad, y me gustaría analizar con usted en la ciudad de Washington, ¿cómo ve usted esta política de relaciones internacionales que está impulsando el presidente Macron, tratando de recuperar ese posicionamiento internacional de Francia, de una plataforma con relaciones con
todos los países. Lo vimos en China, lo hemos visto en África, lo hemos visto también haciendo diferentes visitas en países de la Unión Europea, ahora en Norteamérica, en Estados Unidos. ¿Cómo describe usted y su opinión en torno a las relaciones internacionales que está estableciendo Macron? Yo creo que se pueden definir como entusiásticas. Es un personaje que ilusiona, que su propia actividad hace ponerse activos a todos los demás. Estas visitas es lo que deberían de hacer todos los jefes de Estado y esa actividad es la que deberían de tener todos los jefes de Estado. Creo que es particularmente relevante en el caso de Estados Unidos, porque como hemos dicho antes, no hay otro puente mejor entre Estados Unidos y Europa que en estos momentos Macron, pero también creo que está utilizando un lenguaje que es muy adecuado para plantear los asuntos en los que se sabe positivamente que existe un desencuentro. Estoy hablando, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención el término que ha utilizado el presidente Macron en una entrevista, creo que fue ayer, en la cadena Fox. Habla de que ambos, el presidente Trump y el presidente Macron, son garantes del multilateralismo contemporáneo. Esto es una frase preciosa, pero no se atiene a ningún tipo de realidad porque el presidente Trump se ha caracterizado precisamente por decir que está en contra de ese multilateralismo, por romper los acuerdos multilaterales, por romper los acuerdos de libre comercio. Entonces, es una manera de decir en positivo por parte del presidente Macron algo que sabe perfectamente que no está de acuerdo su homólogo americano. Pero bueno, me parece que es una manera de intentar llevar una cierta dosis de cordura a una política exterior que es un poco errática. Entonces me parece que es una posición acertada. Sí, Natividad, es otro ejemplo, como decía a Philippe, de la forma en que Macron tal vez está toreando la situación, está llevando la situación con el presidente Trump, sabe hablarle en sus propios términos para acercarse y mantenerse en su misma línea, pero manteniendo sus propias opiniones. Justamente en sus mismos términos. La ventaja es que habla perfectamente inglés. Entonces, él puede jugar con las palabras, sabe exactamente cuando habló de bilateral. Justamente Estados Unidos quería renegociar los tratados de libre comercio para tratados unilaterales. Entonces, eso era interesante. Pero Macron es muy fuerte en esto. Por ejemplo, yo me recuerdo el discurso que hizo sobre el tema de la francofonía, diciendo que ya el francés para 2020 o 2040, no recuerdo, va a ser la segunda lengua del mundo. Entonces está lanzado y bueno, uno lo escucha, uy, perfecto, no, eso no es posible. Pero va en este momento con una, como se llama, colonización cultural más que una colonización, como se llama, económica. Sabes que económicamente Francia es un país chiquito, pero es un país necesario para, como hub, sí, para Europa. Es un país entonces, importante es esto que quiere justamente valorar ahí. Obviamente, como digo, la promoción del francés es uno de sus temas y lo vimos con la francofonía. Está llegando con temas culturales, con temas de medio ambiente frente a un discurso totalmente de los años 60, obviamente. Entonces, es por eso que son un cambio total a nivel de relación. Yo digo, este cambio generacional que hay, eso es interesante. Y creo que Trump ahí lo acepta. Dice, el niño chiquito, Pilo, me está aprendiendo, yo me puedo apoyar con él. Entonces lo llama Manuel por todas partes y acá, entonces retuitea sobre él constantemente. Hay que ver, yo está muerto de risa ver los tweets que hacía después del desfile del 14 de julio. Entonces veíamos que había algo que lo había impresionado en el personaje. Entonces, este personaje en este momento representa bien Francia justamente en el exterior. Y es una estrategia muy distinta, por ejemplo, a la estrategia que tiene China, que se acerca a los países, digamos, de África, ofreciéndoles muchas facilidades económicas, no le ofrece la parte cultural. Son realmente potencias. Pero son potencias, es decir, que vemos las grandes empresas, yo hablé de las gafas, pero están justamente Banyu, ¿cómo se llama? Los corresponsales en China, que son más pesadas todavía. Es decir, las grandes empresas mundiales en este momento están en manos de Estados Unidos y de China. Y entonces Europa en el medio ya no representa casi nada. Es por eso que justamente tenemos que argumentar no con la parte financiera, porque sabemos que no podemos. Que está saliendo de una crisis económica de Europa en este momento. No tiene que ofrecer muchas cosas porque tiene que todavía solucionar muchos problemas internos con algunos de sus países. Y precisamente hablando de Europa, Natividad, ¿cómo ve usted esa posición que ha tomado Macron como líder de la Unión Europea? Ya el Reino Unido pues está en su recta final para retirarse de la Unión Europea. No era el país líder de la Unión Europea, pero sí era una economía muy
importante y de mucho peso a nivel internacional para el bloque, y Francia ha tratado de tomar esa posición de liderazgo en conjunto con Alemania, pero Angela Merkel le está dejando este paso a nivel internacional a Macron. ¿Cómo analiza usted eso? Pues se puede analizar de varias maneras. La primera es que hay que tomar en consideración que precisamente por esos cambios, por el cambio en la presidencia norteamericana y por el Brexit, paréntesis, que ya veremos si el Reino Unido se marcha o no se marcha, yo no lo diría todo tan rápido, lo que ha ocurrido es que la Unión Europea ha tenido que promocionar e impulsar de una manera muy rápida y en muy pocos meses su política común de seguridad y de defensa. En esta materia de política común de seguridad y de defensa ha habido unos avances espectaculares en los últimos meses, prácticamente desde final del año pasado. Se ha aprobado una cooperación estructurada permanente, se ha aprobado un Fondo Europeo de Defensa, Sí. Se ha aprobado potenciar la Agencia Europea de Defensa, y esto tenía que liderarlo alguien dentro de la Unión Europea. En tema militar y en tema de seguridad y defensa, por razones históricas, Alemania no podía ser, o no podía ser ella sola. Entonces ese liderazgo lo ha asumido Francia. Pero Francia no está sola. Pensemos que Francia, por ejemplo, para poder tener presencia en Mali y tener presencia en otros escenarios como Siria, cuenta con el apoyo español y alemán, por ejemplo, en Mali. Sin ello, difícilmente podría tener capacidades suficientes para estar en dos sitios a la vez. Entonces es un liderazgo necesario, pero un liderazgo con el que no puede hacerlo, que no puede desarrollar Francia por sí misma, ella sola. Sí, Natividad, rápidamente quiero que demos un vistazo a la agenda que está prevista para mañana, segundo día de esta visita del presidente francés Emmanuel Macron a la ciudad de Washington. Ahí tienen ustedes en pantalla el itinerario que está previsto para mañana martes, en abril 24, está una llegada de Macron y su esposa a la ciudad de Washington, la ceremonia de recibimiento, reunión privada entre los dos mandatarios, y luego hay una conferencia de prensa que es tal vez el momento esperado de la jornada, en el que se espera pues que hagan algunos anuncios en conjunto. Y esta es la agenda del día miércoles 25, que es cuando va a dar su discurso en el Congreso de los Estados Unidos, que es tal vez la actividad más destacada de la jornada del último día de su visita a la ciudad de Washington. Pues de esta forma llegamos al final de este especial con motivo de la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la ciudad de Washington. Se nos quedan muchos temas sobre la mesa, pero debemos dar paso a las noticias. Siga con la programación de France 24. Gracias por estar con nosotros.